Así, fue el picante cruce en vivo. ¿Por No qué se no lo está hicieron haciendo. Y lo antes? tercero, ¿Por la qué ley no hicieron y- antes las auditorías y dejaron que entraran 1,5 millones de discapacitados que no lo son? Digo, primero, no son 1,5 millones, estoy diciendo, el gobierno... Hay 2 lo que millones de hizo fue discapacitados un en recorte de- Argentina. 1.300.000. Bueno, Yo soy el autor de la ley de emergencia de discapacidad. La ley tiene 3 partes y está totalmente fuera de la grieta. Fue votada por 2/3 partes de la Cámara de Diputados y del Senado de diversos bloques. La primera parte es el tema del nomenclador. Hoy una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes, no por día, por mes. Un transportista, una persona que transporta personas con discapacidad... ¿Qué 28.000 pesos por mes? ¿Haciendo qué? Pues, tenés que repetirlo porque es fuerte de escuchar. Trabaja 4 horas por día en una herrería, en una carpintería, ensamblando distintos tipos de productos, cobra 28.000 pesos por mes, el mismo monto desde febrero del 2023. ¿Pero qué hace esto? Febrero del ¿Fabrica para 2023 era hacer poco. qué? Trabaja. Un docente. Productos. En general ensamblan, por ejemplo, el último taller protegido fui yo, ensamblan productos sanitarios y de electricidad, lo que son las teclas, los productos de electricidad, pero hay otros que hacen otro tipo de actividad. Te doy un ejemplo de dónde está el problema. El que transporta personas con discapacidad cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.500 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde el tratamiento, lo lleva 2 con suerte. La acompañante terapéutica, digo la porque en general son mujeres, cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. ¿Sabe que está buscando otro laburo? Porque no le alcanza, porque no cobra y va rotando. Los hogares, los centros de día están todos a punto de cerrar, hacen feria americana. ¿A 180 días? Hacen rifas. 3.000 pesos la hora a días. 180 días. Exacto. Esto Sí, es así de todo esto- el mundo, perdón, Daniel, porque es como medio inverosímil, entonces es una parte muy No, yo significativa lo de estudié los de verdad. prestadores cobra eso, es una parte mínima que tiene, está subido a esta dinámica terrorífica. En la ¿De parte, qué hablas? Es la parte mayoritaria. De hecho, no me quiero ir del tema, hoy las personas que cuidan personas son más en cantidad de trabajo que las personas que trabajan en la construcción. Está cambiando el mundo laboral en Argentina. La ley, en este primer punto, lo que dice es actualicemos el nomenclador. Acá las personas no acceden a los medicamentos, ni a las terapias, ni trabajan en nada porque están totalmente desacomodados. Lo que hace es actualizar. Viene a hoy por inflación, descuenta lo que sí se aumentó y se crea un nuevo nomenclador. ¿Cuál es el ¿Cómo era el objetivo? nomenclador Que antes, digamos, para tener una comparativa con otra gestión, con la y se anterior de mantuvo. Alberto Fernández? El problema es que el nomenclador viene retrasado desde siempre, antes de este gobierno. El problema no arranca con este gobierno. El problema es que no se actualizó el nomenclador en este gobierno. Pero todo siempre este se año cobró a se 180. actualizó 0,5. Siempre, el esquema es así. Pasaron 2 cosas acá. Primero, que no se actualizó el nomenclador. 0,5% se actualizó nada más durante este año. Y segundo, el gobierno hizo un decreto, el primer decreto, 7023, en diciembre del 2023, desregulando las prestaciones. Dice, vos, obra social o prepaga, dan las prestaciones que quiera. La justicia lo anuló ese decreto, pero muchos hacen como si fuera. Y por eso hay tantas dificultades. De verdad hay gente que la está pasando muy mal, no están accediendo a los servicios básicos. La primer parte de la ley lo que dice es ordenemos el nomenclador, actualicemos el nomenclador. Esa parte que pondría en marcha el sistema, es decir, permitiría que los hogares funcionen, que la persona que trabaja cobre, que accedan a los medicamentos, que el terapista o la acompañante terapéutica cobren, es 0,003 del Producto Bruto Interno. A ver, Esa déjame parte de la chequear ley. esto, Daniel. Ramiro, que es economista, ¿qué números tenés vos sobre cuál sería el costo fiscal No, de esto? este no lo estudié en particular. A ver, estamos en la previa de una elección electoral, de repente aparecieron 2 puntos del PBI de gasto público, lo dice misma la Cámara del Congreso, también lo dice el informe del FMI, muchachos, estamos haciendo un acuerdo para cuidar el superávit fiscal Eso no tiene y que de ver con repente discapacidad, aparecen 2 puntos de PBI de déficit fiscal, ¿no? ¿Qué decís, Arroyo, vos? 2 Para. puntos de déficit fiscal son Que 14.000 millones de Pero dólares. eso no está tomando discapacidad. Claro, pero no estamos hablando de discapacidad en ese caso. Digo, para dejar claro, todo esto es el 0,003, pero en mi opinión no es costo fiscal, es deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y con su familia. Pues como no aumentó el nomenclador, se desacomodó el sistema. Mirá, Silvia, vos Después la tenés ley tiene una datos de segunda esto. parte. No, bueno, yo tengo lo que es aumento de jubilados y
Ahí, Dale, vos. No, porque No te levantó la dejes mano. inhibir por Gonzalo. Salta en todos los cortes. Bueno. Dale, por favor. Yo estoy hablando- Ahora voy. Bueno. Mira, está muy... ¿Qué hago? Dale, adelante. El dato de la oficina, Contame a mí, perdón, y no me va con bullying con esta. Dale. La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un órgano muy serio que da datos objetivos, dice que la ley tiene un gasto equivalente al 0,22% en el año 2025 y 0,42% del Producto Bruto. ¿Cuánto? 0,22% del producto Esa es la este año. Bueno, dale, está claro. Bueno. Después la oficina del Congreso de Presupuesto pero- dice un número, el Ejecutivo, Pero el eso no es Ministerio de lugar Economía serio, tiene Pero es un otro. lugar serio, digo esto. Pero yo no digo que no sea serio, lo Y que el digo es que FMI esto para también hay cualquier números. tema que vos quieras de la vida hay dos bibliotecas, la mitad, no sé por qué pasa esto, pero en este planeta pasa eso, Silvia. Hablamos del veto me dejás decir jubilados una del día cosita nada más. lunes. Ya voy con vos, Daniel. Bueno, el veto jubilados el día lunes será un mini aumento para jubilados del 7,2%, que ya claramente dijeron que no, y una actualización del bono de 70.000, llevarlo a 110.000. Todo eso representa realmente como mucho el 1,2% de lo que es el PBI. Está, o sea, ¿por qué? Porque también está incorporado lo que es la ampliación de moratoria, que eso está más difícil de que salga. ¿Cuánto es uno Es- o dos del PBI? Pero todo proyecto de ley, o sea, el Estado tiene, no los partidos políticos, que si quieren aumentar el gasto público, no hay problema. El tema es que tiene que venir. El proyecto de ley es, yo voy a aumentar en este rubro el gasto público y lo voy a financiar de esta manera. Argentina, cuando hace política, no hace de esa manera política. ¿Cómo hace? Es decir, yo, y más en la previa electoral, ¿no? Aparece la demagogia a flor de piel en absolutamente todos los partidos políticos y dicen, yo quiero aumentar el gasto público por acá, yo quiero aumentar el gasto público por allá, y cómo lo financiamos no tengo la más mínima idea. ¿Cómo termina la más mínima idea? Con una inflación que se dispara porque se termina financiando todo con la emisión monetaria. O Argentina hoy tiene ya una deuda de 500.000 millones de dólares porque se va sumando, ¿no? Este gasto por acá, este gasto por acá, este gasto por acá. No se hace política sin restricción presupuestaria. Bien. Se dinamita el equilibrio fiscal y por lo tanto Argentina tiene un déficit fiscal que lo financia siempre, toda su vida, con emisión monetaria que te termina con una tragedia inflacionaria de la cual te estamos saliendo. A ver, 300 puntos de Arroyo, inflación ¿qué tuvo. decís vos de esto? Tenés que enchufar tu proyecto, conectale un origen de fondos. Claro, pero... Sí, lo tengo claro, pero estamos mezclando dos leyes acá, la de discapacidad, que no tiene impacto fiscal, y la de jubilados. Voy a la segunda parte. La oficina de presupuesto funciona bien en el Congreso. La ley tiene una segunda parte, que ahí donde está hablando de la cuestión fiscal, que es el tema de las pensiones. La Argentina tiene 5 millones de personas con discapacidad. Ese es el dato del INDEC. De esos, 1.200.000 cobran pensión. La pensión es el 70% de la jubilación mínima. El gobierno decidió hacer una auditoría, lo cual está bien, pero claramente decidió hacerla mal. Hay una forma de hacer bien la auditoría, que es ver dónde están los dos problemas que hay acá. Uno son los médicos que dieron muchas altas. Si el promedio de los médicos dio 200 altas y un médico tal dio 5.000 altas, es evidente que hay un problema. Hay que ir ahí, evaluar y analizar, y lo que no corresponde, no corresponde. El otro caso es el caso de los territorios. El promedio de las pensiones en cada territorio, en cada municipio, es 11%. Si en un municipio es 60%, Pero está bien, claro que hay Daniel, un yo problema. ahora te tengo que Hay ir decir ahí. esto, escuchá. Pero la Pero, ley... Daniel, pará, porque la dejaste abajo del arco sin arquero. Vos sabés que había provincias que eran Vietnam. Vos decís, ¿pero qué pasó acá? Y el hogar para la nación, a su vez. Acá Eso había no. una cantidad de justamente, gente digo, traumatizados de guerra sin haber una sola... Solo la guerra era contra el futuro. Pero no había... Para era dejar claro, inentendible. la ley- Y no se hizo nada con eso, Daniel, en los No, gobiernos. sí se hizo. Lo mantuvieron. Se subió, ¿no? Se lo subieron cada vez más. Sí se hizo. Pero... Decime. Me dejá decir una cosita nada más. Claro. La ley que yo hice, lo que dice es hay que hacer una auditoría. Pero el gobierno no está haciendo la auditoría así, ¿eh? No está yendo donde están los problemas. Pero ustedes Esto no lo que hay que hicieron hacer no es antes. lo que se está haciendo ahora. Recalde, Lo que se está recalde. haciendo Te, es... te voy a decir así con absoluta crudeza. Este país es tan extraño que la persona que compró fideos con sobreprecio, que es robarle al pobre, hoy dice estar preocupado por la pobreza. No es creíble. Esto lo hacen porque quieren voltear al gobierno de Javier Milei. Porque si hubieran estado preocupados, no hubieran permitido que 1,5 millones de discapacitados que no lo son entren como discapacitados al sistema.
Fin. No hay nada más para hablar. Es la psicopatía en acción. No hay que darles entidad, te lo digo en serio. Lo único que quieren es voltear al gobierno. Es clarito. a ver, Arroyo, porque si no lo hubieran hecho antes. No lo hicieron antes, ¿por qué? Porque gobernaban ellos. Es el saqueo permanente de la caja. Disculpa. Arroyo. Solo muy cortito porque tengo que ir a votar en serio porque está el último orador. Para Hace dejar bien. claro, la ley manda a hacer una auditoría. Y además de hacer una auditoría, y claramente la compra esa no se hizo, pero no quiero seguir. Además de hacer una auditoría, lo que plantea básicamente, que los ahorros que genera de una auditoría se vuelquen en el mismo sistema. Que si efectivamente hay personas que no le correspondían, se corte y se vuelque en el mismo sistema. ¿Por qué se no lo está hicieron haciendo. Y lo antes? tercero de ¿Por la qué ley, no hicieron antes las auditorías y dejaron que entraran 1,5 millones de discapacitados que no lo son? Digo, primero, no son 1,5 millones, estoy diciendo, el gobierno... Hay 2 lo que millones de hizo fue discapacitados un en recorte de- Argentina. 1.300.000. Bueno. No, creo que son El gobierno hizo un poquito recorte menos de con su 1.300.000. auditoría de 80... Pero déjenme decir los datos. Bueno, hizo un recorte de 80.000. ¿por qué dejaron que entraran casi 1 millón de personas que no son discapacitadas como discapacitadas al sistema? Esa es la pregunta que ver, vos no podés responderme porque nunca hicieron la auditoría. Nunca la hicieron. Y le reclamás digo, a este gobierno para que hacer la todo. haga, Daniel. En serio te pregunto, mírame a los ojitos. Para hacer... Mírame a los ojitos. para ¿Te hacer parece claro y- que le estás pidiendo algo al No, gobierno que vos no hiciste como un planteo lógico y justo? Deja hablar. No vas a dale, ser dale, claro, esperá, de dejalo verdad tengo que ir a hablar. votar. Dale, Digo, Arroyo, para por ser favor. claro, primero siempre hice el planteo y lo primero que hice fue hablar con la ANDIS para que se haga la auditoría. Yo creo que hay que hacer la auditoría y hay que hacerla bien, claramente. Además de eso, hay una tercera parte de la ley, lo digo breve, tengo que ir a votar en serio, que tiene que ver con el maltrato. El gobierno hizo una resolución este año, en enero de este año, que denomina a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. Concepto de salud hace 120 años. El vocero Si presidencial entiendo nos mostró bien, una lo radiografía con un rajaron, lo perrito echaron y una al colita. al que... Eso es una descripción muy antigua. La que estaba en resolución los se viejos hizo libros de en psiquiatría, pero hace muchos años no Es no así, se usa tal cual, más. tal cual. Se hizo en enero, se anuló en mayo esa resolución de la que estoy hablando. El vocero presidencial nos mostró una radiografía con un perrito y una colita. Nos contó que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Esa persona nunca accedió a una pensión por discapacidad. Simplemente para dejarlo claro, es una ley fuera de la grieta. Yo primero que hice fue hablar con la ANDIS. Hay un problema serio, está desacomodado el sistema de verdad. Realmente esto combina con el dolor. Y hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. No, hay dos cosas Y la que verdad están que la ley le superpuestas, que es la permite necesidad hacerlo genuina, pero el que reclama la necesidad no ha tenido, cuando tuvo oportunidad, deseo ni voluntad alguna no de tuve- hacerlo. Entonces, ahí estamos en trampa. No, Yo bueno, decís, pará. Arroyo, tenés razón, pero ¿por qué eso- no lo hicieron? Yo no tuve, bueno, primero yo nunca tuve a mi cargo el área de discapacidad. Bueno, pero Dicho estabas en esto, ese barco. Está mal no haberlo hecho antes. Está mal no haberlo hecho antes. Pero quiero dejar claro. ¿Sabes esta la es una cantidad de ley gente que genuina, yo creo honesta. como vos del ecosistema de la discapacidad que está enojada, que se siente maltratada genuinamente por la dificultad que es tener un chico con determinada disfunción o característica? Bueno, pero o es que la ley te Esto es permite genuino, resolverlo. el dolor. La ley te permite resolverlo. Pero ustedes Eso es lo que rompieron digo. el sistema La ley y no lo que le hicieron da el es control, instrumento. Daniel. Ustedes rompieron el sistema y no hicieron Digo, el control. ¿Qué autoridad moral tenés para para pedirle a dejar este claro- gobierno que haga lo que ustedes no hicieron en 20 años? Digo, simplemente, la agencia de ¿Simplemente discapacidad qué? tiene el instrumento para hacerlo bien. Tiene el Pero no lo instrumento hicieron para hacerlo ustedes bien. antes. De Te verdad, quita bien. toda autoridad moral, Perdón, Daniel. Entramos en bueno. una que es... En serio, Claro, no, o sea, tengo que ir a entramos- tengo que ir a chicos, votar en yo serio. lo que no en serio. quiero es meterme en la Disculpa, rotonda. tengo que ir a votar en serio. ¿Querés ir a la rotonda No, no, pero televisiva? tengo que ir a votar en Vamos, serio. Ese es un momento, es una Disculpa, de verdad. videoinstalación, es una videoinstalación que repite lo mismo, ya está claro, el argumento es ¿y por qué no lo hiciste? Y es verdad que lo debieron haber hecho, lo cual no quita que ahí vos recibís una herencia y Sí. la herencia también tiene gente muy afectada y muy dolorida y tenés que resolver sobre eso. Si el gobierno anterior no lo hizo... Va una hora y medio, Diego. Política no hay Yo una no, visión de Tengo acuerdo, esta imagen en la cabeza siempre. yo Vos estoy de tenés acuerdo una con eso, casa, militar. llamaste a un pintor que eran estos, te rompieron la casa, te robaron, te saquearon y encima después te hacen un juicio porque lo tuviste en negro y cuando llamas a un nuevo pintor que empieza a pintar una pared, estás objetando el color. Déjame hinchar la pelota. Digo, déjame que este ¿puedo tipo decir algo? repare el daño Silvia, atroz que hizo Silvia. este gobierno que se fue, que estuvo 20 años Pero saqueando al no es que Estado. Vivimos hablando del gobierno que se fue, el gobierno actual. Acá hay que atender necesidades de discapacitados, necesidades de jubilados. No seguir hablando lo bien que debería haber hecho cuando ya sabes que no lo hizo.
¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué están haciendo ustedes hoy para poder sanear todo este quilombo que hay? Porque es un desastre. Bueno, todo. por lo pronto hay que hacer auditorías porque si no, vos Bueno, como pero, Estado... ¿y qué pasa con los bueno, vos te chiquitos pensás que que no tienen vas lo a detectar mínimo? rápidamente quién es un discapacitado y quién no. El problema es muy serio. El daño que hizo el gobierno anterior Pero es seguimos tan hablando grande. del gobierno anterior. Pero no, ¿Qué estamos tiene que ver con haciendo? algo muy lógico. ¿Sabés dónde radica el problema serio? En que antes nadie decía nada y ahora que viene un tipo a reparar, a auditar, a evitar que la plata se la sigan choreando, lo empiezan a cagar a pedos. No, bancalo, porque Pero te pará, bancaste el pero saqueo hay anterior necesidades con que salarios más cumplir. miserables. Se Hay bancaron el necesidades gobierno que anterior con cumplir. salarios más miserables. Pero hay Esa es la necesidades que locura. cumplir. Hay gente que la está pasando muy mal. Que la Ven, sigue pasando muy mal, no que la está pasando muy mal. Y cuando la pasaba muy lo mal, que está no pasando dijo con los nada y permitió el discapacitados, con los saqueo jubilados. del sistema previsional. No, pero seguís hablando desde el lugar partidario. Ese es el problema. No, te hablo de un Hay lugar que atender lógico. necesidades. Vino ¿no? un tipo a reparar 20 años de saqueo, donde nadie decía nada, donde no se quejaban cuando metían discapacitados que no lo eran, cuando Eso está nadie decía pésimo. nada cuando metían Eso está jubilados que no lo pésimo. eran. Y bueno, tiene que repararlo. ¿Vos querés que en un año y medio el tipo repare 20 años de saqueo continuo donde nadie dijo nada o muy Pero poco veamos dijeron las algo? necesidades inmediatas ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Las necesidades ¿Cómo podemos inmediatas ya repararlas? estaban también antes y nadie decía nada. ¿Por qué ahora te obsesionás con el tipo que quiere cambiar la realidad haciendo auditorías que no son de un día para otro? No, pero no tiene nada que ver las auditorías. Es una tienen pregunta que deberías hacerse. hacerte. Es ¿Sabes por totalmente- qué? es muy- Porque te se lleva tiene a que una honestidad hacer. intelectual que yo no veo. Porque si vos te quejás ahora y antes no te quejabas, no sos honesta a nivel intelectual, no te preocupa el tema. En cambio, si vos me mostrás videos donde te quejabas porque metían discapacitados que no lo eran por la No, ventana, yo defiendo donde te quejabas jubilados, porque y me ponele, quejo siempre de el los salario jubilados. mínimo estaba en $130 No, y no, cobraban no. todavía menos que ahora, esas mismas personas, vas a ser creíble frente a mí. Pero Si yo no soy significa que creíble. estás usando al pobre, al que estafaron, para hacer política vos, No no estoy yo. haciendo política. Bueno, estoy es lo que te estoy bien. haciendo notar. ¿Pero a vos te parece que yo estoy haciendo política? Sí, porque Estoy antes no te quejabas. Yo me quejé siempre cuando los jubilados cobraban mal, cuando las jubiladas le hicieron mal las cosas. Siempre me quejé. A ver, Sí, vos mandame los videos al Permítame. celular y te voy a creer de todo. Disculpame que Permítame. tenga dudas, pero lo que siento habitualmente No, es pero, dentro. Diego, de- No sí. es así como Siempre, Diego, no, no no, le no, creo hasta que cualquier demuestre lo cosa, contrario. no me No, 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 es que sí, porque ¿sabes qué me pasa? no, Te hablo con sinceridad. no. ¿Sabes? Te hablo con sinceridad. A mí cuando empiezo a escuchar al tipo que grita, Mirá, tal bueno, cosa, mirá, che, loco, antes no gritaste presentate. nada. Yo Y ahora soy te obsesionás Silvia porque gobierna Arce, mi ley, abogada no de jodamos. jubilados, no Claro, soy esperen, política. esperen. Está bien, pero todos Diego, hacemos un poquito de No, política nada cuando de hablamos política, de eso. me parece nefasto chicos, los políticos. me Sí, permiten. perdón. De un lado y del Me otro permiten. nefasto, Sí. me parece. Escuchen. Bueno, genial. Diego, Ahora hay que reparar Diego, esa cosa horrible que hicieron. Diego, Va a llevar años. Chicos, voy a homenajear al querido Mario Mactas. Perdón. Cae una gota de silencio. Señor rector, vamos a darle solo una vuelta más a la complejidad de la conversación. ¿Qué es lo que se sancionó y cuál es el reclamo de universidades? Lo que se sancionó hoy es una ley de financiamiento universitario que viene a reparar una situación crítica, Diego, que tenemos las universidades, que es que este gobierno hay un ajuste marcado en el sector científico-tecnológico, en las universidades nacionales en particular. Y creo que lo que acaba de pasar es parte del problema. De ¿Qué cosa? dos modelos que se agravian, que se gritan, pero que no plantean soluciones. Lo digo en la discusión con Arroyo, no con la compañera periodista. Me parece que lo que hay que sincerar es el debate. Mirá, al sistema universitario, este gobierno nos dijo que el problema era que adoctrinábamos. Después que el problema era que inventábamos alumnos. Después que el problema era que no nos dejábamos auditar. Bueno, bienvenida a la sinceridad del debate, que el problema es que el ajuste y la motosierra lo tiene que pagar la salud, lo tiene que pagar la educación y lo tienen que pagar los jubilados. Entonces ahí está el Garrahan, ahí estamos las universidades nacionales, que a mí la verdad, capaz que no tengo sentido del humor, pero no me genera ninguna gracia los chistes sobre instituciones que son prestigiosas, que generan oportunidades, que generan un futuro mejor para nuestros jóvenes y que son reconocidas mundialmente. Y a mí, lo último, Diego, nadie me va a correr con el pasado kirchnerista porque siempre estuve enfrente de los desmanejos del kirchnerismo. Pero siempre es dije... horrible, la pregunta es horrible. Pero contanos de qué partido políticos, viste esa cosa de la Unión es Cívica horrible, Radical, la lo pregunta es de dijiste. mal gusto, pero ¿de qué partido político vos sos? Yo soy de la Unión Cívica No, ya sé, Radical, ya sé. milito El desde socio. joven.
siempre he estado enfrente al kirchnerismo en todos los procesos políticos, marcando el desmanejo que el kirchnerismo hizo de los recursos públicos del Estado, de un Estado ineficiente que para nada puede ser justificación para romper lo que funciona bien. Entonces, cuando escucho que se grita y se dice, en función de que antes los recursos públicos se manejaban mal, ahora desfinanciamos las universidades, no damos un aumento mínimo a los jubilados o no nos importa lo que pasa en el Garrahan, la verdad que no hay justificación válida. Tenés vos, Luciana, que seguís educación hace tantos años. ¿Qué decís? ¿Está por... No, es que es como lo que él dijo, ¿no? Que le preocupa ahora. Y digo a propósito, le preocupa ahora porque cuando Massa recortó los fondos universitarios y también recortó en niñez, no dijo nada. No hiciste ninguna marcha, por lo tanto tu reclamo no es cierto, no es creíble, No es no cierto, salieron y a la además- no calle. es cierto, y Cuando además te Massa acaban de dar recortó los los números- fondos universitarios, los números reales, no hubo es el nadie en la calle. presupuesto ¿Sabes qué me más viene a bajo en contar? los últimos 20 No, años. Lo único que pido es que pero en se ese escuchen, porque si no momento la gente se vuelve hubo loca en un la- recorte y ustedes no salieron. ¿Sabes qué me estás contando? Que ¿Cuál sos fue el el recorte, socio Diego? histórico del peronismo, ¿Cuál fue el porque recorte, hoy Diego? por hoy esa caja no la quieren perder y Esperá, no quieren Diego, auditarla. déjalo Y te escucharlo. voy a decir por qué no la quieren auditar. Porque no entregan las facturas. Si siguen sin entregar las facturas, no es creíble que quieran ser controlados. Bien, no aparece. bien, Es perfecto, así. escuchalo. En realidad no es una falacia- queja real. Escuchalo. Esa es una falacia que no por repetida va a ser cierta. Las universidades somos auditadas, tenemos nuestro sistema Por la de auditoría GN. interna, nos audita la GN, la gran mayoría firmó Que no las convenio con auditó. la CIGEN. La Lo que CIGEN pasa, también vuelvo a nos decir, audita. hay que sincerar el debate. A ver, y en eso le reconozco al señor presidente una cualidad que Diego no tiene. El señor presidente dijo, soy un topo que viene a destruir el Estado, entonces quiere destruir las universidades nacionales como parte del Estado. Bueno, es lo que nosotros le vamos a decir, no vamos a dejar que pase. Los números del ajuste del presupuesto universitario te los acaban de dar, son clarísimos. Es el presupuesto más bajo en los últimos 20 años. El poder Pero adquisitivo ¿cómo no va a del ser el salario presupuesto más bajo de si nuestros saquearon al trabajadores, Estado? Docentes. Pero eso Saquearon al discutirlo con el Estado, dejaron un kirchnerismo, salario ustedes mínimo de 130 Diego, terminan dólares. siendo lo mismo. Saquearon al Estado, ¿dónde quieren Blanqueemos sacar la discusión plata? Contame. Blanqueemos la discusión, Diego, sobre el déficit fiscal y si estos proyectos lo atacan o no. ¿Sabes? Lo primero que hay que hacer para poder blanquear esa discusión es que el presidente se digne a mandar un presupuesto y genere los consensos para que se vote. Hace 2 años que la República Argentina no tiene ley de presupuesto. En eso sí se parecen a Kicillof. La provincia de Buenos Aires tampoco la tiene. Perdón, amigo, se está votando, ¿eh? Y cuando los otros gobiernos no la tuvieron tampoco dijiste nada. Por eso no es Claro que sí. creíble. Te voy a No mandar- es que a te vos voy a te mandar los jode videos a que tu no haya teléfono. ley de Que se voten presupuesto. diputados. No es que a vos te Diego, jode te voy que a los mandar docentes los- cobren te voy a mandar los poco. videos a tu Porque teléfono. antes no saltaron. Stop, No es stop, creíble. No es stop. creíble. Eso es lo que más Diego, indigna. Bueno, se votó, ¿eh? Sí. Atención, vos está votando en este momento. A ver. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de mi ley, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando lo que, justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.